El extranjero, la mujer, el bárbaro, el árabe, el primitivo, el indígena, el hereje, el negro, la bruja, la loca, el judío, el homosexual, la lesbiana, el inmigrante, el villero, el otro. Parto con estas palabras, ya que la pregunta de la clase de hoy es si podemos pensar los términos de escuela, diferencia cultural, eh, sin pensar el concepto de otro. ¿Sí? La pregunta que nos vamos a hacer es quién es el otro y cómo nos relacionamos con el otro. ¿Sí? De alguna manera lo que estamos pensando, lo que vamos a pensar en esta clase es eh, el procesamiento de la otredad. Toda civilización, ¿sí? Toda sociedad, el nosotros, se construye como se construye la identidad misma, o sea, con un proceso de identificación con lo que es uno y de negación, ¿sí? Con la alteridad. ¿Cómo sería esto? Si lo llevamos a términos personales sería algo así. Eh, yo soy Emanuel por mis características, ¿sí? Por lo que soy, por lo que reside en mí, por lo que sería una especie de esencia, pongámosle, pero no soy, no sé, mi hermano Joaquín o mi hermano Francisco, ¿sí? Ellos son peores, malditos bastardos. Entonces, se ve entonces cómo se construye la identidad. La identidad hay un momento en donde nos miramos a nosotros mismos, pero también hay un momento en donde negamos lo que no es propio nuestro, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay un proceso de identificación, ¿sí? Al mirarnos a nosotros mismos, pero también hay un proceso de distanciamiento, de negación, que se construye con una alteridad. ¿Sí? Esto lo dicen muchos filósofos, si vamos a la sociología, por ahí Bauman labura mucho esta idea. Y bueno, y ahora vamos a ver desde la filosofía, ¿sí? Desde la historia también, hay un montón de pensadores. Nosotros nos vamos a quedar, vamos a hacer una reflexión de corte filosófico acá, que realmente es apasionante, apasionante. Este es uno de los temas que más me gusta pensar a mí y por ahí que más tiempo le he dedicado. Volvemos a la pregunta inicial, ¿podemos enseñar o podemos suponer una escuela que dialogue con la diferencia sin suponer que la diferencia es precisamente lo otro? ¿Sí? Entonces la pregunta es, como para ahondar un poquito en esta cuestión, ¿quién es el otro y por qué decimos que hay otro? Si nosotros nos ponemos a pensar eh, el otro es precisamente aquel que excede, que desborda mi yo, que está por fuera de lo que yo soy. Eh, ¿Sí? Entonces, si pongamos un ejemplo, ¿quién es el otro en términos, en estas latitudes? Bueno, el otro es el que no es argentino, ¿sí? Entonces decimos, bueno, eh, ¿quién es argentino? Bueno, el que habla el castellano, el que toma mate, el que come asado, eh, el que le gusta el fútbol, el que, no sé, insulta cuando habla, no sé, pongámosle así, notas de la argentinidad. Si existiese la argentinidad, vamos a suponer que existiese, nosotros le ponemos esas notas. Entonces, fíjense, es argentino aquel que comparte estas características que acabamos de mencionar. Aquellos que no comparten, ¿sí?, estas notas, que pareciera ser que son constitutivas de la argentinidad, estarían por fuera de la argentinidad y pasarían a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, todos los que somos argentinos tenemos que de alguna manera participar de estas notas constitutivas. Hablar castellano, tomar mate y comer asado. Ejemplo. Eh, ¿Sí? Entonces, todos los que somos argentinos, y precisamente yo, para identificarme como argentino, o sea, lo propio mío de ser argentino es pasar por hablar mate, tomar mate, hablar castellano, castellano rioplatense y comer asado, ¿sí? Entonces, lo propio mío
lo propio mío, paradójicamente, que es el yo, ¿sí? Lo propio mío, es lo que comparto con todos ustedes que son argentinos, que somos un nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos algo propio, que es hablar castellano, tomar mate y comer asado, y que paradójicamente eso propio es lo común a cada uno, lo que compartimos. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que ahí lo que existe en términos de Levinas es un nosotros, es una primera persona del plural, o sea, somos muchos, pero que compartimos lo mismo. Somos muchos que a grandes rasgos tenemos una misma identidad, nos identificamos, idem es lo mismo, con las mismas cosas. Entonces, fíjense, así como está la primera persona, el sujeto gramatical, el yo, la primera persona del plural es el nosotros. Eh, ¿Sí? Entonces, eso para los pensadores que nosotros estamos pensando en este momento, básicamente Levinas, es construir una mismidad. ¿Sí? Todos nosotros tenemos en común lo mismo. ¿Sí? Todos nosotros tenemos en común lo mismo. Es construir la yoidad. O sea, ¿qué es la yoidad? Un grupo de yoes, de individuos que se identifican con las mismas prácticas culturales, simbólicas, por decirlo así, en sentido amplio, que se emocionan con lo mismo, que comen, que les gusta lo mismo, que descansan en la misma hora, no sé, pongamos, que aspiran básicamente a las mismas cosas, ¿sí? Eso es la yoidad, ¿sí? Entonces, la escuela, ¿sí? Es la gran herramienta de la modernidad para hacer mismidad. ¿Sí? La escuela es la gran herramienta de la modernidad para hacer mismidad. O sea, pensemos, en la época de Sarmiento, o sea, acá había criollos, gauchos, inmigrantes españoles, italianos, turcos, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa diferencia, cómo entraba? Bueno, entraba en un gran embudo, era la máquina que iba procesando e iba saliendo lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que es. Acuérdense las palabras de Pinot, o sea, ¿qué dice Pinot que es lo mismo? O sea, la máquina educadora dice, bueno, primero hay un sentido de conciencia nacional, todos escuchamos el himno en el mundial y nos emociona, ¿sí? O vemos un nenito con una escarapela y nos emociona, ¿sí? Entonces tenemos una conciencia nacional. Esto es importante también, ¿no? Fíjense que en el capitalismo tardío, una de las pocas cosas que emocionan en cuanto a la nacionalidad es precisamente el fútbol. Es algo interesante para poder pensar con los chicos también, ¿sí? Muchas veces un acto escolar al otro no le pasa nada. Entonces, bueno, volvemos entonces, fíjense, la nacionalidad, la mismidad se va construyendo en la escuela por este sentimiento nacional, por una conciencia de civilidad europea, ¿sí? La civilización europea, con prácticas culturales europeas, ¿sí? Como decir, las normas de higiene, las normas de respeto a la autoridad, de ante a una dificultad, o sea, recurrir, no sé, al mundo profesional. Entonces, y por otro lado, una moralidad basada en el deber, de corte kantiano, ¿sí? El deber ser, ¿sí? El imperativo categórico de Kant, ¿no? Acuerda, obra de tal manera que tu forma de obrar, o sea, que el sujeto no necesite la ley, sino que él mismo introyecte la ley y que lo acompañe en su conciencia en todos los actos que hace. ¿Sí? Esos son los tres pilares que nos dice Pablo Pinot, que hizo la escuela Máquina de Educar en la Argentina. Entonces, digamos de alguna forma que el producto de esa escuela era no crear diferencia o sostener esa diferencia originaria, sino que pensaban la igualdad en términos de producto final, de punto de llegada. ¿Sí? Bueno, acá entramos todos desiguales y sale este ciudadano armadito de esta manera de corte europeo. ¿Sí? Entonces,
Claro, a nosotros se nos hace re difícil pensar la otredad en una escuela con estas características. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente está en las antípodas de esto. La escuela está hecha para ser mismidad. ¿Sí? Y si nosotros empezamos a hurgar, ¿sí? A rascar ahí la cáscara de la mismidad, nos encontramos que la mismidad tiene unos valores bien establecidos. ¿Sí? La mismidad básicamente centra su concepción de sujeto en el varón, ¿sí? En el macho. ¿Sí? De hecho, las escuelas en primer lugar fueron para varones. Después, en el macho burgués, o sea, que vive en la ciudad, ¿sí? Que vive en la ciudad o que está preparado, o que se va a preparar para vivir en la ciudad. ¿Sí? ¿Qué significa vivir en la ciudad? Y significa, o sea, que de alguna manera se despega del mundo de la producción, el mundo del contacto con la tierra, con los ciclos de naturaleza, o sea, para entrar al ciclo moderno, ¿sí? La regulación del ser humano de todas las pautas sociales. Entonces es macho, es urbano, es propietario, es propietario. Fíjense, la propiedad pensada desde la individualidad, ¿sí? Esto que piensan los contractualistas y que piensa Descartes, el yo. Ahora vamos a ver un poco de Descartes, ¿sí? Entonces es varón, burgués, propietario y blanco, ¿sí? Blanco. De alguna manera la yoidad, la mismidad europea tiene estas características, ¿sí? Varón, burgués, propietario y blanco, ¿sí? Eh, entonces, de alguna manera, acá está un poco descrita este proceso de mismidad. Todo lo que no entre en esta mismidad nos va a costar un poco, ¿sí? Nos va a costar un poco. Che, ¿quién golpea la puerta? No sé, pero un pibe, no sé, medio raro, ¿viste? ¿No? Tiene gorrita, no se viste como nosotros, anda medio sucio, ¿sí? Tiene carita como de... no, entonces, ¿sí? Nos cuesta, nos cuesta pensarnos desde fuera de la mismidad. Yo me acuerdo que daba clases en una comunidad terapéutica y entonces los chicos en un momento empezaban a ir a articular con una escuela. Entonces íbamos a dar clase ahí y después los pibes iban y las pibas iban a ir a la escuela. Entonces, cuando apenas sube el macrismo, vieron que saca a los policías, no sé si saca así, pero los pone en la calle a pedir documentos. Y en las esquinas, acá en San Pedro, básicamente en las esquinas más concurridas, ¿sí? Más concurridas por la clase media. Entonces había como una especie así de regocijo en los ciudadanos, de bien, de honor, ¿sí? De clase media, blanca, propietaria, en que le pidan los documentos a esos pibes que no entraban en la mismidad, ¿sí? Los pibes que estaban en la comunidad terapéutica estaban luchando contra una cosa terrible, ¿no? Que les había pasado, pero que estaban llenos de esperanza, y de pronto se tendrían que tocar con esto, o sea, con un tratamiento hacia entonces lo paraban en la escuela, y después cuando llegaban a la escuela, como venían con gorrita y tenían un aspecto que no era propio de la mismidad, ustedes se lo deben estar imaginando, ahora no hace falta que se lo describa, pero la portera le cerraba la puerta porque tenía miedo que vengan por su propiedad, ¿sí? Una cosa terrorífica, ¿no? Pero de vuelta, ¿no? Es de alguna manera eso que nosotros vamos construyendo y que los medios también engordan, que es la mismidad, es la yoidad, algo que compartimos nosotros, ¿sí? En vez de, sí, bueno, acá cerramos un poco la mismidad. Entonces, esta mismidad se va a relacionar con la autoridad, con lo que acabé de decir yo al principio, con estas palabras, de diferentes formas. Fíjense que Occidente, todo Occidente a lo largo de la historia, se desarrolló con la mismidad de un montón con un montón, construyó otredades por doquier, siempre hubo un otro en Occidente. ¿Sí? Cuando no era el extranjero en la Grecia o era la mujer, y cuando no era la mujer era el judío para los cristianos, y cuando no era el judío era el bárbaro, y cuando no era el bárbaro fue el indígena, y cuando no el inmigrante, y cuando no, y así, ¿no?
Pensemos, pensemos en todos los otros que tuvieron todas las sociedades occidentales. Entonces, a lo largo de un poco un recorrido que he hecho yo, he descubierto como cuatro grandes formas de relacionarnos con esa, de alguna manera, otredad. Le voy a poner un ejemplo que ahora está muy en boga, un pensador italiano, ¿sí? Que se llama Tonucci. Fíjense cómo la escuela trata, después búsquenlo ustedes, Tonucci, fíjense cómo la escuela trata a la otredad. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Lo dejo un ratito. Fíjense que al final, bueno, yo lo estoy moviendo ahora, véanlo, pero al final todos tienen, uno es el maleducado, otro es el torpe, otro es el inquieto y demás, y al final estos dos que están acá abajo, a ver si ahí puedo, es muy difícil lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, ahí se apagó. Esos dos precisamente, la maestra dice, ahí lo agrando, la maestra dice, José, solo José es el normal, firma y tremendo. Se lo dejo para ustedes para que lo disfruten en su casa. ¿Sí? Entonces, acá se ve un poco cómo la mismidad se interioriza hasta las capas más profundas de nuestra conciencia. ¿Sí? ¿Sí? Generalmente el buen alumno es aquella proyección de uno acerca de lo que es un buen alumno o de lo que fue. ¿Sí? Entonces, esta mismidad se va a relacionar, a ver si, ahí está, esta mismidad, esto que tienen buenos estos pizarrones inteligentes, que aparte de tener el cosito acá, que tiene, son versátiles. Encontré cuatro formas. Primero la negación, ¿sí? Para relacionarnos con la otredad. ¿Qué sería cuando la mismidad se relaciona con la otredad? ¿Sería la relación sería la negación? Sería esto, ¿no? El otro no existe. Desde la mismidad, desde mi yo, o desde este nosotros, digo, el otro no existe. ¿Sí? El otro no es. ¿Sí? Un poco el que desarrolla esta idea de que el otro no existe, no es, y con mucha así beneficencia yo poder, o sea, soy muy benévolo de mi parte y digo que es una hipótesis el otro, podría existir, pero no sé. ¿Sí? Es un poco el que trae esto sobre la mesa, es René Descartes. Piensen que para Descartes el fundamento de la realidad era el yo pienso, era mi yo, y mi yo que quedaba acá, ni siquiera mi exterioridad, sino mi yo en la cabeza, ¿no? Entonces yo que me pienso así, que me considero así, bla, bla, con estas características, blanco, propietario, con buenos modales, ¿no? Y demás, o sea, veo algo por fuera, dice Descartes, en las meditaciones metafísicas, veo por mi ventana pasar un sujeto y no sé si es o no, porque lo que verdaderamente existe es el pensamiento y mi sentido me engaña, entonces el otro no es. Negación total. ¿Sí? Pensemos, viene el español, por decirlo así, el castellano, viene acá a América y dice, el otro no es, el indígena no es. ¿Sí? ¿Cómo no es? No, no es. O sea, es un semi-humano, algo más parecido a los animales que a los humanos. Entonces podemos ir por él, por sus pertenencias, por sus mujeres, por su tierra. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no hay un otro, lo niego absolutamente, lo reduzco al mundo de las cosas, al patio de los objetos, ¿sí? Lo niego absolutamente y lo que hay es un yo que se expande permanentemente. ¿Sí? Me acuerdo cuando en Chile fue la insurrección, de ahora hace, que todavía me parece que sigue estando a pesar de la pandemia, que la gente sale a la calle. Entonces hay un audio de la mujer de Piñera, que bueno, voy a hablar de ella porque no creo que me esté mirando en este video. Pero bueno, ella dice, se lo manda a otra, a una amiga, ¿no? Una conocida de ella, de las altas alcurnias, ¿no? El lugar más así eh, alto de Chile, ¿no? Entonces dice, no sé, le dice ella, en un momento dice, no sé, me parece que no son humanos, son alienígenas, le dice.
¿Sí? Fíjense cómo la mismidad, o sea, rechaza tanto la presencia del otro que el otro ya no es una cosa menor, una subcosa, sino que es algo tan otro, ¿sí? El pobre es tan otro que es un monstruo, pero de afuera, no tiene ni siquiera rasgos humanos. O sea, niego totalmente su humanidad. ¿Sí? Entonces, el otro no es. Descartes, negación. Estamos acá, negación. Perfecto. Eh, Ahora, hay una segunda manera de relacionarnos con la otredad, que no es la negación, sino que es la conquista. Y esta la tomo de un pensador argentino, un argentmex, que es Enrique Dussel. ¿Sí? Enrique Dussel dice esto, que básicamente es un poco la actitud del mundo así occidental, anglosajón, con América. Toma la existencia, pero no la cultura. Acuérdense que la cultura era esa red de significaciones y de símbolos que hace que la vida sea humana. Bueno, a la cultura latinoamericana, el occidente la toma, no la toma, toma la existencia. ¿Sí? Me acuerdo que una vuelta habíamos hecho un viaje que duró bastante con unos amigos que estudiaban conmigo. Habíamos ido a recorrer todo la parte de las reducciones jesuíticas, ¿sí? En la zona de Misiones, Paraguay y Brasil, ¿sí? Montón, ¿sí? Montón de reducciones. En un momento estábamos estudiando mucho, ¿viste? El tema de la cultura y demás. Entonces fuimos ahí porque los jesuitas por momentos habían sido muy avanzados en el diálogo cultural que establecieron con los pueblos originarios. En otras cosas no, fueron muy retrógrados, ¿no? Pero en algunos puntos, para la cuestión, para el planteo de época, estamos hablando, o sea, los jesuitas son expulsados, si mal no recuerdo, en 1776, ¿sí? Cuando caen los Austrias y suben los Borbones, o sea que precisamente no era un reinado católico. Si ve que los jesuitas tenían mucho poderío, entonces los fletan de todas las reducciones, estas reducciones que había creado un poco la orden de San Ignacio, los jesuitas con Isabel la Católica. Entonces, ¿qué hacían los jesuitas? Los jesuitas de alguna manera establecían un contacto y ellos decían, bueno, no queremos su cultura o rechazamos en parte su cultura, pero sí su existencia la queremos proteger. Entonces la conquista supone un otro, pero enseguida hay un avance cultural sobre el otro, enseguida hay una conquista cultural sobre el otro. O sea, vos vivís, vos existís, pero enseguida te transformo. Te transformo en que en el yo. Y esto también un poco es Hegel, o sea, el otro el otro es un momento, es un espacio para que mi yo avance. No sé si me explico. ¿Sí? Eh, no sé, pensemos en muchas relaciones entre padres e hijos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay un cuerpo que es diferente, que es totalmente otro a nosotros, pero enseguida hay una necesidad de volcarle, ¿sí? De volcarle hábitos, pautas, valoraciones, formas, prácticas, gustos, modos, ¿no? Que lo que intentan hacer es desotrarlo a ese niño, a esa niña, y hacerlo parecido al yo. Entonces, no sé, se sienta y cruza los brazos así, y el padre lo mira y dice, mirá, es parecido a mí hasta la forma de sentarse, qué bárbaro, lo que es la naturaleza. No, flaco, la naturaleza no. O sea, vos creaste ese yo proyectado. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿se entiende? O sea, yo les imagino como que ustedes están ahí y me están mirando con ganas de preguntarme, entonces yo pregunto, ¿me explico? Pero bueno, es un vicio. Cuando pongo ejemplo, suelo preguntar así. Después ustedes me dirán. Entonces, tenemos negación, el yo que se niega a la otredad, la niega absolutamente. La conquista es una imposición cultural hacia el otro.
No sé, pensemos en las políticas educativas del positivismo higienista en la Argentina, ¿sí? Pensemos en lo que fue de alguna manera toda la puesta en escena que hizo la ley 1420, 1884, o sea, fue esto, ¿sí? Sarmiento se inspira en un pedagogo que dice: el niño es un bárbaro que hay que civilizar. Ahí está. O sea, el otro existe, pero es un bárbaro. ¿Qué es bárbaro? Es decir, los romanos distinguían los bárbaros porque entraban ¿no? Gritando así, entonces de ahí viene de la captación sonora, viene la palabra bárbaro. ¿Sí? Entonces, el otro no habla. Y de hecho, fíjense la palabra infante lo que significa. Terrible. Infante, o sea que no tiene palabra, no habla. Si el otro es un no, que hay que ponerle un sí. ¿Y cuál es el sí? El nuestro, acá está. ¿Sí? Denme a la escuela, denme al niño, dice la escuela, que yo haré un ciudadano. Se anula toda diferencia. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos acá una cuestión, o sea que Occidente, cuando digo Occidente digo el ser humano que tenemos más en contacto con nosotros, Occidente tiene una dificultad para pensar la otredad, que es que yo puedo pensar lo otro, ¿sí? Puedo pensar lo otro desde mi yo, pero precisamente lo otro, ¿sí? Es lo que excede a mi yo, es lo que está más allá. Por eso le vinaba a decir lo infinitamente otro, o sea, es lo. ¿Sí? ¿Me explico? Hay una paradoja. Entonces, cuando. No sé, yo estoy hablando ahora por la pandemia con un alumno y me dice: no, profe, lo que pasa que. eh, no sé, tengo que cuidar a mi hermanito y por ahí ayudarle a mi viejo que reparte fruta. Entonces digo yo me acuerdo cuando mi viejo se quedó sin laburo. ¿Sí? Entonces digo, te entiendo, pero precisamente el otro, en su situación cultural, es totalmente distinto a mí. ¿Por qué? Porque yo, aunque mi viejo se había quedado sin laburo, mi vieja laburaba, ¿sí? Y yo tenía una casa y dormía calentito aún en invierno. Entonces, el otro es lo radicalmente otro, ¿sí? Eh, no sé, pensemos, no sé, la relación. Bueno, no voy a poner más ejemplos. Cualquier sitio ustedes me preguntan. Si entonces tenemos negación, conquista, después existe una palabra que por ahí en lugares así académicos y pulcros, muchas veces se usa como si fuera el sumum de la vida cívica. ¿Sí? Entonces, bueno, que en esta institución reine el espíritu de tolerancia. ¿Sí? O llamamos a un chico a la dirección y le decimos, mirá, el maestro te está tolerando mucho, el profe te está tolerando mucho, ¿no? A ver si te pones las pilas y te dejas de escapar, ¿no? O te dejas de subir al techo porque esto ya no se puede tolerar más, ¿no? Entonces, fíjense en acá, la tolerancia parece como una forma de relacionarnos con los otros que funcionó en una época y que tuvo mucha fuerza, y ahora vamos a mostrar, vendría a ser como la luz y la sombra, ¿sí? Un claroscuro vamos a hacer. La palabra tolerancia la pone sobre el tapete más que nada los deístas del siglo XVI, XVII, XVIII también, eh, europeos. ¿Sí? ¿Por qué viene la palabra tolerancia? Viene en latín toler. ¿Sí? Ellos dicen, bueno, a ver muchachos, nosotros estamos, imagínense en Europa en el siglo XVII, nosotros estamos acá, vivimos una gran reforma y contrarreforma dentro de la Iglesia Católica, protestantes y católicos. Eh, Hubo un montón de guerras, ¿sí? En el norte de Francia, en Alemania, el Vaticano, de acá para allá. Pero bueno, básicamente, dice Hume, no nos tenemos que matar entre nosotros, nos tenemos que tolerar. ¿Por qué? Porque el enemigo está afuera, el enemigo es el musulmán, el enemigo es el árabe. Ahí está el bolonqui. Entonces, si básicamente creemos en el mismo Dios, si básicamente tenemos la misma moral,
festejamos las mismas cosas, tolerémonos, soportémonos. Toler significa soportar. El otro, así como en la negación y en la conquista, sigue siendo algo negativo en la tolerancia. El otro es la piedra en el zapato, ¿sí? El otro es lo que me molesta, pero bueno, me lo fumo. Me lo fumo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando empiezan las clases, te agarra el profesor de quinto y te dice: ¿entrás? ¿Es tu primer día de clase, Manuel? Sí, es mi primer día. Bueno, armate de tolerancia porque son infumables estos pibes, ¿no? Entonces, son, de alguna manera, son algo negativo. ¿Sí? Es negatividad pura. Y miro la hora y ya son 30 minutos y yo pienso que ustedes, cuando estén viendo esto, van a decir 30 minutos de flaco hablando. Así que vamos a dejar acá. Termino de presentar la tolerancia y nos quedamos con la otra palabra que la voy a proceder a borrar ahora. Para que quede el misterio, ¿no? Y vean el capítulo 2 de esta apasionante serie que se llama Aprendiendo en Pandemia, escuchando al nabo que habla. Entonces, fíjense, en la tolerancia el otro es un obstáculo y precisamente es el yo el que se va a imponer sobre ese obstáculo y le va a decir, bueno, primero, la tolerancia tiene un límite, ¿sí? Sos algo negativo y la tolerancia tiene un límite y ese límite lo establezco yo, ¿sí? O sea, el otro sigue siendo una contención a la expansión de mi yo, pero me lo fumo, ¿sí? Me lo fumo. La diversidad, de alguna manera, tiene en algún costado este sabor a tolerancia. Siempre diverso es el otro, ¿sí? Siempre diverso es el otro, ¿sí? ¿Me explico por qué me cuesta usar la palabra diversidad? ¿Sí? Uno escucha muchas veces en las escuelas esto, no, yo tengo varios alumnos diversos. ¿Cómo? ¿Diversos? ¿Sí? ¿Y vos qué sos? ¿El prototipo del ser humano? ¿Te pintó, te dibujó Da Vinci y tus viejos te hicieron un molde, una matriz? Entonces, ¿se entiende? Hay una frase que muchas veces esconde esta idea de tolerancia, que es la siguiente: tus derechos comienzan, ¿sí?, cuando terminan los derechos de los demás, o dicho de otra manera, ya medio que me la olvidé la frase, ¿no? Ya tiré cualquiera, ¿no? Los derechos de los demás comienzan cuando terminan los míos. ¿Sí? Pareciera ser que no puede haber convivencia, ¿sí? Esto es mío y bueno, y acá empieza lo tuyo y acá lo mío y punto, ¿sí? Y es precisamente ahí, en ese lugar, porque la pregunta es la siguiente, o sea, pareciera ser romántico y pareciera ser que vivimos en una sociedad de iguales, en donde todos accedemos de igual manera a los mismos bienes culturales, al mismo saber, al mismo poder. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad desigual, donde hay gente que tiene, puede y sabe mucho, y hay otra que no, o sea, ¿dónde termina el derecho del poderoso para que piense el mío? ¿Sí? ¿Dónde termina? No sé, en la Argentina, no sé, Paul Singer, está bien, tiene el derecho a cobrar la plata buitre que él puso, pero bueno, manda el bombo a 40 millones de argentinos. O sea, ¿dónde termina el derecho de él para que empiecen a vivir los demás? No sé, pensemos en el sur, Benetton. Conozco bastante esa zona, tengo una tía, he viajado mucho, o sea, 900.000 hectáreas, 1000. Entonces, ¿dónde termina el derecho del flaco para que los otros... Entonces, esta es un poco la idea de la tolerancia. Entonces, por ahí vieron algunas frases que parecen así, frases de agenda cristiana, ¿viste? Esconden esta idea. Cierro con este ejemplo de tolerancia que pone Schopenhauer, que es magnífico para mí. Él dice que los seres humanos somos puercoespines en invierno. ¿Sí? Puercoespín, ese bicho que tiene espinas en su superficie. Entonces dice, claro, somos puercoespines y tenemos el invierno, entonces tenemos mucho frío. Entonces los dos puercoespines, o más, se acercan
Pero ¿qué pasa? Cuando se acercan, se pinchan, se dañan, se lastiman y se repelen. Pero de vuelta tienen frío, entonces se acercan y se vuelven a lastimar y se vuelven a alejar, pero tienen frío. Entonces, dice Schopenhauer, de alguna manera nos lastimamos, somos obstáculos uno para el otro, pero vendría a ser la relación humana con el otro consiste en encontrar una distancia, ¿sí? En donde no nos dañemos y que el calor mutuo nos sirva a ambos o le sirva a uno. ¿Sí? Cerramos ahí con Schopenhauer y los puercoespines. Bueno, la idea de tolerancia, o sea, esto sucedió en el siglo XX. Van a venir otros pensadores, precisamente del mundo judío, de la filosofía judía, que van a poner en cuestión fuertemente este concepto de tolerancia. ¿Sí? Fuertemente. Van a decir otra cosa, algo mucho más radical. Y que bueno, me parece que nosotros lo tenemos que pensar y lo tenemos que plantear, pero, pero bueno, eso será el video siguiente.